Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues después de este programa, La Dichosa Palabra, que nos trae tanta cultura, tanta reflexión sobre nuestro bello lenguaje, el español, pasamos a otro campo de la literatura no menos grato. Tenemos un gran invitado el día de hoy, grandes invitados porque vienen a acompañarnos del Fondo de Cultura Económica, y en algunos programas anteriores habíamos platicado sobre este concurso Leamos la Ciencia para Todos, y habíamos tenido también a otros autores, pero en esta ocasión de GSTV se engalana con la presencia del doctor Juan Reinerio Facundo Castillo, autor del libro En el techo del planeta, de esta colección del Fondo de Cultura Económica, y nos acompaña también Verónica Fuentes. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Vero, Bien, muy buenos bien, muy días. contenta de estar aquí. Pues De nuevo, gracias, gracias por estar con nosotros. Promete ser una charla muy amena, muy rica, porque el doctor Facundo Castillo, nada más y nada menos, tuvo una gran expedición al Círculo Polar Ártico. Y bueno, yo estoy tan emocionada que los conceptos científicos como que se me empiezan a hacer bolas en la cabeza, pero platiquemos con él. Doctor Facundo Castillo, es un gusto para nosotros recibirlo, y sobre todo que nos platique de esta expedición que hicieron ustedes, un grupo de investigadores que platíquenos cómo fue que se da origen a esta expedición. Bueno, ante todo agradecerles a ustedes, ¿no? De que me hayan invitado y tener el placer de poderme comunicar y hablar sobre esta expedición que indiscutiblemente uno siempre la tiene latente. O sea, esta expedición fue en el año 1985, 85. ya hace 26 años de eso. Sin embargo, para nosotros siempre es como si todavía estuviéramos allá en esa isla polar. Claro. Con relación a la pregunta que usted me hace, le diré lo siguiente. O sea, ¿cómo surge esta expedición? Nosotros en el año 1981 tuvimos la oportunidad de presentar los resultados de nuestras investigaciones científicas sobre el CARS, o sea, sobre los procesos de disolución de rocas carbonatadas en Cuba. En Cuba el carso es o CARS, como se le llama en términos científicos. No es más que son los territorios constituidos por rocas carbonatadas o rocas solubles. Y en Cuba el territorio nuestro tiene 65% de CARS. De CARS. Acá también en México hay, pero en menor proporción. Sobre todo es muy parecido en Yucatán, por ejemplo, y en algunas zonas de México, donde hay sistemas cavernarios, donde hay sistemas cársicos semejantes a los de Cuba. Entonces nosotros presentamos, como le decía, en el año 1981 nuestros resultados en un congreso en Bulgaria, y donde estaban presentes carciólogos de distintas nacionalidades, y ahí surgió la idea de hacer un proyecto de investigación conjunto donde se estudiara lo que es la intensidad de la denudación química, o sea, la intensidad en que se disuelven estos macizos carbonatados, porque había una polémica en el campo científico. Se decía que en los países de clima frío o templado debía ser más intensa la denudación, o sea, el proceso de disolución del carso, que en los países tropicales. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono y el carbonato de calcio, ambos son más solubles a baja temperatura. Sin embargo, desde el punto de vista geomorfológico, llamaba la atención que el paisaje cárcico se veía con mucha más intensidad en los países tropicales. Así lo decían, por ejemplo, los geomorfólogos alemanes. Entonces las mediciones que se habían hecho, pioneras, habían sido realizadas por un geomorfólogo francés nombrado Corbel. Él había llegado a la conclusión que era en los países de clima templado donde había más intensidad de denudación química. Y sus investigaciones las hicieron, la de clima tropical, en Jamaica. ¿Qué tipo de carso tropical? Existe lo que es la morfología de mogote, también se llama cars de torre. En Cuba, Jamaica,
Vietnam, China, Japón, o sea, en los países de área tropical, ese tipo de macizo carbonatado tipo viñales, por ejemplo. Y daba la impresión de que no, que era en los países tropicales donde era más intensa. Así surgió entonces la idea de hacer un programa internacional que fue auspiciado por la UNESCO, donde se tomarían como polígonos experimentales el karst tropical del pan de Guajibón en Cuba, el karst de hidrotermal de los Balcanes en Bulgaria, el paleokarst de Silesia allá en Polonia, y el karst en hielo de la isla polar de Spitsbergen. Y de ahí Ajá, claro. el viaje nuestro, o sea, invitado por la Universidad de Silesia en Polonia, fuimos en un intercambio científico. Ellos venían a Cuba, nosotros íbamos a Polonia, y en una ocasión nos invitaron a participar en una expedición en esa isla polar que existe, o sea, que se llama Spitsbergen, la isla, donde está la base polar polaca. Y bueno, un poquito para los chicos que nos están observando en las secundarias técnicas, entonces el objetivo de ir a estas latitudes tan altas era comparar los diferentes tipos, no los diferentes, sino este tipo de suelo que es el carso, que es calizo, un suelo, ¿cómo lo diría usted así como para que los chicos nos entendieran? ¿Suelo con mucha cal? No, son suelos que tienen, o terrenos que tienen mucho rocas solubles, rocas que se disuelven con el agua y el dióxido de carbono que se genera por la descomposición de las plantas. Ah, muy bien. Como el que tenemos en Yucatán, en México. En México tienen en algunos lugares, en zonas montañosas, pero el karst costero, el mexicano, es en Yucatán. En Yucatán. Es similar al karst costero cubano en todo el sur de la isla. De la isla. De la parte occidental de la isla. Y entonces ustedes querían saber si este carso que se veía más en zonas tropicales era lo mismo o similar allá en exacto. Y si, en esta isla. Y dónde era más intenso ese proceso de erosión. Porque eso tiene implicaciones prácticas, está relacionado con los problemas de las construcciones, sobre esos terrenos, la actividad del hombre en esos terrenos. Y entonces queríamos medir en condiciones naturales dónde era más intenso. Al final se llegó a la conclusión por las mediciones cuantitativas que efectivamente eran los países tropicales donde era más intensa la erosión. Pero ese trabajo científico se publicó en revistas especializadas de geografía en Polonia, ¿cómo se llama? En Suecia, en Cuba también. Pero este libro no trata los aspectos científicos. No, este libro es genial. Libro es de ciencia popular. Claro, y bueno, no sé si me pudieran hacer aquí un acercamiento al... Ok, bueno, en un ratito más podremos ver este libro, porque bueno, el Fondo de Cultura está promocionando precisamente este concurso de Leamos la Ciencia para Todos, en el que forma parte el libro del doctor Fagundo Castillo. Y bueno, en unos momentos más vamos a platicar sobre el concurso, pero ¿cómo se da entonces esta expedición? ¿Ya ustedes tienen preparado todo? ¿Cómo llegan a esta parte? Nos invitan a esta expedición, participamos 2 cubanos, el doctor Julio Valdés del Instituto de Geofísica de Cuba y yo, cuando aquello del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Ambos viajamos, yo viajé directo a Berlín, él a Praga, y nos encontramos en Varsovia. De ahí viajamos hasta Sosnoviec, que es donde está la universidad, y participamos durante un mes. Estuvimos trabajando en la Universidad de Sosnoviec, de Silesia, que queda en Sosnoviec, y además estuvimos haciendo incursiones al campo para adaptarnos, ¿no?, a las condiciones en que íbamos a estar. Subiendo montañas, haciendo ejercicio, preparándonos físicamente para la expedición que se iba a realizar un mes más tarde en la isla de Spitsbergen. Pero sobre todo para las condiciones climáticas tan diferentes de Cuba al Ártico. Subíamos montañas de 1 kilómetro de altura y haciendo técnicas de alpinismo,
estábamos en las cuevas, por cierto, estuve en una de las cuevas que se llama la Cueva del Oso. Está ahí en una de las imágenes que tenemos por ahí. En esa cueva habían restos de fósiles de osos polares, pero que habían llegado ahí, a los Sudetes, eso en la frontera entre la antigua Checoslovaquia y Polonia. Habían llegado ahí los osos en el periodo glacial de Mindel, o sea, hace casi cerca de 1 millón de años atrás. Y había fósiles entonces en esa caverna. Cuando los casquetes polares llegaban hasta la frontera con Polonia. Bueno, hay que hacer como que la aclaración de que esta parte ártica no siempre ha sido del mismo tamaño. Exacto. En esta época, bueno, es más pequeña. Sí, hay que aclarar eso, sí. El planeta Tierra siempre ha tenido periodos que le llaman glaciares, donde se aumenta el casquete polar, y periodos interglaciares, como el actual, donde disminuyen los casquetes polares. En el último 1 millón de años, por ejemplo, han habido 5 periodos glaciales interglaciares. Quiere decir que hay más frío. Que hay más frío, o sea, más hielo. Los hielos invaden el territorio y, por ejemplo, llegan hasta los Altos Tatras, hasta los Alpes. El casquete de hielo se expande desde el polo hasta las zonas, hasta el continente. Y en los periodos interglaciares, como el actual, va dominando el proceso, se llama de ablación. O sea, se derriten los glaciares y van perdiendo masa cada vez más hasta que se hacen más pequeños. En esta época, además del efecto natural de los periodos glaciares e interglaciares, hay un efecto adicional que todos conocemos, ¿no? El efecto invernadero, calentamiento global. Que es la actividad del hombre que ha generado un exceso de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se acumula en las partes más bajas de la Tierra y por lo tanto no permite la transmisión de las radiaciones solares que llegan a la Tierra, o sea que son las radiaciones infrarrojas, y eso hace que se recaliente. Claro. Como el mismo efecto que crea en un invernadero. Entonces estamos teniendo un recalentamiento adicional al natural en que estamos, que es de un periodo interglacial. Y bueno, ya en esta expedición que ustedes se propusieron hacer esta investigación, cuando llegan a esta isla, ¿qué es lo primero que a usted le impresiona del cambio en el paisaje? Bueno, es totalmente distinto, por supuesto. Primero, no hay vegetación. Blanco. O sea, no hay árboles, no hay de larga talla. ¿Por qué? Porque las raíces no se desarrollan en el suelo congelado, que es el permafrost. O sea, todo es hielo. Las paredes todas están cubiertas de nieve. No hay vegetación, nada más que la tundra. La tundra es la única con raíces pequeñitas, se desarrolla, sí tiene mucho colorido, muchas flores, o sea, hay una variedad de tundra muy grande, al extremo que en ese medio viven los renos, pastando de la tundra, de ese musgo pequeño. Esa hierbita pequeña. En el periodo que hay que media entre la primavera y el otoño, ya cuando comienza el invierno polar, la nieve cubre más de 1 metro de altura, toda la tundra queda debajo de la nieve y tiene que estar 6 meses prácticamente los renos viviendo por autofagia. O sea que, y escarbando para a ver si encuentra algo de hierba para sobrevivir. Muchos mueren, no sí, todos, por supuesto. No todos llegan a sobrevivir. Esto es lo que... unas condiciones extremas. Sí, claro, y esto es lo que los chicos estudian como este biosistema que es la tundra, que como usted nos lo describe, pues es esta hierba pequeña, pero ¿en qué periodo usted fue a esta región? Nosotros fuimos al finales del verano. Nuestros anfitriones, los polacos, tenían miedo que nosotros no nos adaptáramos al cambio a ese clima, ¿no? O sea, estar expuestos en intemperie ártica mucho tiempo. Y escogieron el periodo de verano. Sin embargo, nosotros llegamos ya a finales de agosto. No como ellos pensaban.
como querían. O sea, hubo problemas, dificultades de distintos tipos y llegamos ya cuando estaba prácticamente acabándose el verano polar y comenzaba entonces el otoño polar. Todas esas estaciones son muy pequeñas, la más larga es el invierno polar. Y nosotros estuvimos ¿hasta cuándo? Hasta el comienzo del invierno polar. ¿A qué temperatura? Bueno, la más fría, ya cuando nosotros nos íbamos, las temperaturas eran del orden de los menos 30, menos 40 grados bajo cero. Ya en el invierno llegan a menos 60. ¿Y cómo resiste? Pero cuando llegamos no, cuando llegamos estaba cerca del cero. Cerca de cero. ¿Cómo resiste una persona que llega de un clima cálido a estos climas extremos? Bueno, ¿Cómo le hizo esa usted? misma pregunta se la hacían todos allá. El médico ruso, por ejemplo, cuando llegamos, decía, no puede ser, tropicales acá, ¿cómo es posible? No, ellos estaban además muy preocupados de que no resistieran, no nos acondicionáramos al clima. Entonces, pero no, ni catarro cogemos. Hay que abrigarse bien, muchas capas de ropa, ¿no? Decía Vero como cebollita, como ¿no? un termo. Claro. Uno tiene que evitar que el calor del cuerpo se escape, claro. porque en ese intercambio térmico uno va perdiendo temperatura. Claro. Tiene que suplirse con alimentos con muchas calorías. Ahí sí se vale todo el chocolate que quiera. Grasa, comida con grasa, vino tinto caliente. Ajá, eso es muy, muy bueno. O sea, todo lo que es el té, no se puede tomar agua. No, te enferma. Hay que tomar té caliente o vino caliente. Pero bueno, menciona usted en su libro que no hay desarrollos urbanos grandes, son realmente poblaciones. Hay tres poblaciones, o sea, 3 poblados en la isla. Esa isla se llama Spitsbergen, ¿no? en noruego. Es administrada por Noruega. 2 ciudades son rusas y una noruega. Pero es administrada por Noruega porque es el país más cercano a esa isla. Entonces la distribución que se hicieron en los acuerdos internacionales le toca a Noruega administrarla. El administrador es noruego, el gobernador, ¿no?, de la isla es noruego. Y hay 2 ciudades del orden de 1000 habitantes cada uno. Pequeñas. Y la capital, Longyearbyen, también 1000 habitantes. Se dedican a la caza y a la pesca fundamentalmente y a las minas de carbón, a la explotación de minas de carbón. Minas de carbón en el Ártico. Pues sí, cuando ese carbón se originó en un clima tropical. De eso hace 400 millones de años durante el Carbonífero. Y allá digamos que es el recurso económico más importante, el carbón. Y la pesca, porque es muy rica la pesca allí. El encuentro de las cálidas aguas del Atlántico con las frías del Ártico crea un plancton, tanto vegetal como animal, muy rico. Entonces produce una cadena alimenticia muy grande. O sea, los peces comiéndose el plancton, los pájaros comiéndose los peces, la foca comiéndose también los peces, las osas comiéndose los huevos de los pájaros, el oso polar comiéndose las focas, y el hombre matando todos los animales, ¿no? Es el depredador mayor de esa cadena. Claro, y bueno, empiezan ustedes a hacer estas mediciones a las que tenía objeto esta expedición. ¿Cómo hacían para llevar todos sus instrumentos para hacer su trabajo? Bueno, nosotros pernoctábamos en casas habilitadas para eso. O sea, nosotros no trabajamos en las bases principales. Allí hay bases polacas, rusas, americanas, noruegas, etc. Nosotros pernoctábamos en casas de antiguos cazadores de osos. Ok, eran pequeñitas cabañas, no tenían calefacción, había que con leña, de carbón de piedra, hacer la calefacción. No se podía trabajar, sino se ponía la calefacción en un pequeño espacio. El resto era totalmente frío, ¿no?, por debajo de 0 grados. Y solamente en esas condiciones poníamos nuestro laboratorio, tomábamos muestras. Durante por ejemplo, un día entero tomando muestras en el campo, en distintos sitios que ya se habían seleccionado a través de un mapa, y después al día siguiente haciendo todos los análisis químicos en la isla, allí en la casita esa de antiguos cazadores de osos. Bueno, la siguiente pregunta que se me ocurre es,
cómo sería un día en esa expedición, pero lo primero que se me viene a la cabeza es que los días allá no son iguales a los que Sí. conocemos. Cuando llegamos nosotros, como le dije, era el verano polar, ¿no? Se estaba acabando el verano polar. Y el sol estaba iluminando en el firmamento constantemente, todas las horas. Uno podía trabajar a las 12, a la 1 de la mañana, a cualquier hora. Le llegaba una visita a las 12 de la noche, por ejemplo, a tomar, y lo invitábamos a tomar té, intercambiábamos, etc. Tenían visitas O sea, en aquellas latitudes sí, también. tenían glaciólogos noruegos, americanos, Investigadores también. investigadores también a comentar qué hacíamos nosotros, qué hacían ellos, las distintas teorías de cómo se formaban los glaciares, etcétera. Horas y horas hablando, tomando té o también brindando un poco de ron o vodka, Claro. etcétera. Y después seguíamos trabajando, todo el tiempo era de día. Cuando ya nos retiramos era todo lo contrario. Lo que duraba el día era, o sea, la luz solar era de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El resto todo era de noche. Había que entonces trabajar con velas, con la luz de la luna, con la luz de la estrella y de la aurora boreal. ¿Cómo eran las auroras boreales? Oh, eso es fantástico. Bellísimas. Bellísima. Eso, las auroras boreales, allí todo actúa como un reloj. Cuando vienen, antes de hablar de las... O sea, el verano tiene sus características. El otoño es suyo, el invierno es suyo. El otoño se caracteriza por los ciclones. Los ciclones o vientos que después podemos hablar de eso. Claro, claro. Y el otoño es ya cuando empieza, el invierno, es cuando aparece la aurora boreal. Es fantástico. Toda una serie de luces de distintos colores, naranja, verde, rojiza, se mueve mucho, o sea, es totalmente, es un espectáculo moviéndose en forma de estrellas, en forma de S, se mueven constantemente. Es difícil fotografiarla porque está en todo el tiempo movimiento. Y eso alumbra el firmamento en un momento en que ya casi todo es de noche. Ya no hay prácticamente día. Ya no hay luz solar. O sea, uno tiene que entonces adaptarse a caminar por esa tundra que por suerte ya está congelada. Ya uno camina por el hielo, por la nieve. Ya no se entierra en la tundra húmeda como ocurre en el otoño. Aquí ya en ese momento uno camina muchísimo, en grandes cantidades, muchísimos kilómetros en poquito tiempo, mirando, o sea, alumbrado con la luz de la estrella, la luz y la aurora boreal. Y la aurora boreal. Y uno se adapta, o sea, la pupila se dilata. Claro. Ya uno se adapta en esas condiciones a trabajar. Pero los periodos de sueño no se alteran con estos cambios en la luz solar. Bueno, sí. El problema es que el sueño uno lo que tiene es un reloj biológico. Claro. Uno independientemente del exterior, uno se adapta al reloj biológico de uno. Y uno duerme, aunque por ejemplo en el verano llegan las 11, las 12 de la noche y ya uno se tiene que dormir. ¿No? Que ya el reloj biológico de uno le pide dormir, aunque hay un sol tremendo y entre la luz por las ventanas, pues uno se duerme como si no pasara nada. En el invierno pasa lo mismo. Al contrario. A la hora que te toca dormir independientemente. Y a la hora que toca trabajar, aunque sea de noche, uno trabaja. ¿Qué comían allá? ¿Cuál era su alimento común? Nosotros comíamos fundamentalmente, o sea, los dos cubanos vivíamos en una casita aparte de los polacos. Teníamos y comíamos a gusto nuestro. Preparamos, pero sobre todo con mucha grasa. Jamón con grasa, etcétera. Le hacíamos arroz como estamos acostumbrados nosotros. Y todos los tipos de comida, con muchos frijoles, muchas cosas de ese tipo. Todo lo que es grasa. Mientras cuando íbamos a la parte polaca, ellos nos invitaban y lo que hacían era una comida, le llaman charca, o sea, con cereales, con col fermentada, en fin, otro tipo de comida distinta a la que nosotros estábamos habituados. Pero comíamos de todo, ahí hay que comer, no se puede dejar de comer. ¿No extrañaba usted el clima, la comida, la gente de Cuba? La clima y a Cuba, porque en aquella época, estamos hablando del año 85, no habían los adelantos de hoy. No había las comunicaciones. Eran a través de telégrafo, eso, el código de Morse. Nos soltamos una casa, ni siquiera en la base principal. Estaba
a 20 kilómetros de la base principal. No, y ni No imagíname, y teníamos para allá radio, no había teníamos forma. nada, ni siquiera luz eléctrica. Entonces, tuvimos prácticamente 4 meses sin saber de nuestra familia. Yo recuerdo que en una ocasión que tuve la oportunidad de pasar por la base principal, oí la paloma. Ay, me No, emocioné. al punto de las lágrimas. Las lágrimas se me salían. Por supuesto. Porque añoraba, ¿no? la música. Esta es mexicana, no es cubana, pero es como si fuera cubana. Claro, claro. Era pueblos hermanos. Tantas preguntas que me ocurren ahorita. Es que yo no me imagino de repente vivir un clima, una vida totalmente extrema, al punto de cambiar las rutinas de comida, de sueño. Fue fantástico. Hay muchas anécdotas, pero que imposible, están recogidas en el libro. Claro, el libro y eso es lo tiene importante. Tiene todas estas anécdotas, porque nosotros íbamos haciendo, o sea, yo iba haciendo mi diario de campaña, ¿no? Todos los días. Pero además de la parte esta ¿cómo se llama? Testimonial, está el aspecto didáctico, donde se habla los aspectos científicos en un lenguaje muy sencillo para que llegue a todo. Además tiene su glosario atrás para aquellos términos que no queda más remedio que mencionarlo. Viene su explicación. Pero además poético, doctor. Sí. Me permite leer una parte en la que usted escribió, que a no? mí me parece extraordinaria. Dice: quisiera sentir estremecerse el alma con canto de plegaria de la montaña. Quisiera beber las lágrimas que de ella brotan, saltan al llano y se ensanchan. Quisiera desde la cima empaparme el rostro del aire del mar, que un día se atragó la montaña, y contemplar desde allí a los hombres, tan igual que contemplar la nada, oír el eco de los siglos que moldearon su cara. Quisiera, en fin, volver a la montaña, sentir el hálito de sus entrañas y mirar la noche sonreír con sereno gusto, con eterna calma. Quisiera sentir estremecerse el alma con el canto de plegaria de la montaña. Sí. Eso lo había escrito antes, cuando todavía era un joven estudiante de bachillerato, y me inspiré. Pero allí sentí la sensación esa de verse uno en la montaña, aislado totalmente de la civilización y las personas insignificantes, ¿no? Ni siquiera se veía. ¿No hay sentimientos de soledad? Sí, por supuesto. Incluso el compañero mío de viaje estuvo muy afectado por ese problema, porque él había dejado un hijo chiquitico. Oh, claro. Y entonces y me decía: no recibimos ninguna carta de Cuba. Y yo le decía: ¿pero cómo vamos a recibir? El correo no llega a diario. Enviar? Claro. Porque es que nosotros, ¿a qué hielo? ¿A qué dirección? Pero fíjense lo que pasó, qué interesante. Un cubano del grupo nuestro de espeleología fue muy inteligente. A partir de una nota que salió en prensa latina, o sea, una nota de prensa cuando viajábamos hacia Moscú, desde Polonia, nos hizo una entrevista. Y claro, esa entrevista nosotros nunca no la habíamos visto. Seguimos para el área polar. Y él envió una carta desde Cuba en esta forma. Decía: Noruega, primero. Segundo, Police Scientific Expedition, ¿no? Expedición Científica Polar. Tercero, segundo, Spitsbergen. Después, y último, doctor Fagundo. Entonces, en un helicóptero noruego llegó la carta. Claro. Con la nota de prensa de 2 cubanos en el polo. Ellos, en vez de decir el Ártico, dijeron el polo. No siempre. Claro. La prensa exagera un poquito. Pues qué deliciosas anécdotas. Déjeme saludar a las escuelas que nos están viendo. Estamos con la secundaria técnica número 30, la 73, 112, 116, 21, 23, 56, 57, 82, 53, 75, 98, 63, 62, 5, 71, 75, 78, 105, 22, 26, 6, 94, 17 y bueno, todas las que se agregan a lo largo de la transmisión, que nos están viendo y están disfrutando de esta conversación.
La técnica 65 nos dice felicidades al doctor Reinerio por darnos esta explicación, lo que nos permite estudiar estos cambios que se han estado dando. Y dice la 63, solo viviendo las experiencias puedes platicarlas tan interesantes como lo hace el doctor. ¿Qué más tenemos aquí? La técnica 48, ¿qué motivó al doctor para hacer estas investigaciones? Bueno, ya yo lo expliqué, ¿no? Nos motivó las investigaciones científicas, o sea, estudiar cómo eran esos procesos en las distintas latitudes. Pero más que nada, lo que nos motivó es la cosa esa espectacular de hacer una cosa tan distinta, ¿no? Porque esa investigación la hacíamos en Cuba normalmente, o también podíamos haberlo hecho en Europa. Pero sin embargo, tener la oportunidad de ir a una región polar, para nosotros fue una motivación para conocer algo totalmente distinto a lo que conocíamos. Cualquiera otro a lo mejor no hubiera aceptado la invitación. Claro, ¿no? Claro. Nosotros sí. Además, nosotros éramos espeleólogos. Estábamos acostumbrados al peligro de explorar cuevas, hacer cordadas, hacer alpinismo subterráneo. O sea, en cierta forma estábamos adaptados a condiciones peligrosas. Extremas. Estudiar sistemas cavernarios inundados con el agua hasta acá y el techo de la cueva arriba. O sea, habíamos hecho algunas de las locuras esas de la juventud y tampoco no era tan ajeno el peligro. Claro, aquellas eran condiciones extremas que no teníamos ni siquiera noción. Quizás si lo hubiéramos pensado un poco, no lo hubieran hecho, no. Pero además el Polo Norte siempre ha tenido como que una seducción especial para los expedicionarios. Muy interesante. También en el libro se describe. Sí, se describe cómo fue la conquista del Polo, o sea, las distintas expediciones, los aciertos y desaciertos, o sea, los fracasos, incluso a precio de la vida. Muchos murieron. Así es. En ese intento por conquistar el Polo. Claro, nosotros no íbamos a conquistar el Polo, íbamos a hacer una investigación científica en las tierras polares, o sea, las más cercanas al Polo, que distan a unos 1000 kilómetros del Polo. Pues ya muy cerquita. Ahí pegadito. Ahí pegaría la vuelta. Dice la técnica 40, no es cierto, la técnica 30. ¿Qué características parecidas se encontró entre región y región? O sea, entre estas tierras árticas y Cuba. Bueno, de parecido no tiene nada. Incluso los tipos de rocas totalmente distintos. En la isla polar lo que más abundan son las rocas metamórficas. Los minerales son ¿cómo se llama? El sílice, cuarcita, anfibolita, rocas que prácticamente no la hay en Cuba, que son calizas, etcétera. O sea, es totalmente distinta. Las cuevas son en hielo. Todas las paredes son de hielo en la isla polar. O sea, son muy acogedoras, por cierto. Solamente tienen 0 grados de temperatura. Solamente. Ni más ni menos. Afuera hay un frío, un aire tremendo. Además no corre aire, entonces no se siente. Se siente a veces hasta con calor allá adentro. Ah, ¿sí? Qué interesante. La ropa que lleva está preparada por el exterior. Y sin viento. Allá adentro, con 0 grados, es un iglú. Claro. Un iglú natural. Claro. Pues esas cuevas en Cuba son de paredes de rocosas, de carbonato de calcio. Las rocas, o sea, el que ocurra un desplome, por ejemplo, de una roca en Cuba, está en el orden del tiempo geológico. La probabilidad de que le caiga un bloque de roca es muy poco, es probable, ¿no? Desde el punto de vista espeleológico. Allá no, allá los bloques de hielo, eso se caen en poquito tiempo. O sea, nosotros hacíamos un mapa de una cueva de 500 metros o cerca de 1 kilómetro de largo, pero lo hacíamos con mucho miedo, o sea, con mucho temor. Claro. Porque veíamos los bloques de hielo ahí que se habían caído y íbamos a la semana siguiente o a los días siguientes y había más hielo, más bloques todavía que lo que habíamos visto en nuestra primera visita. O sea, claro, se derrite otra parte. Un riesgo permanente. Son paredes de hielo. O sea, claro. Ahí está la estalagmita del tipo carámbano, ¿no? Son distintas. Claro. De distinto origen, pero son parecidas.
Muy bien, dice la técnica 63, en Haití también hay suelos kársticos. Sí, En Haití, en en el parte Caribe. de Haití, porque todo lo que es Cuba, Haití y República Dominicana tienen una geología muy común. O sea, ahí hay rocas volcánicas de tipo submarina, o sea, rocas básicas que se llaman, rocas volcánicas de tipo ácida que se formaron por la zona del Pacífico, que las placas la llevaron allá. Hay rocas metamórficas también, y por último las kársticas, que ocupan el 65% en Cuba. Esa misma geología la hay en Haití y en República Dominicana, que se han separado. O sea, Haití y Cuba antes estaban unidas, se separaron por una falla, pero de son del manera la mismo geología es la origen. misma. Muy bien, dice la técnica 56. Es muy interesante e importante conocer esos cambios que se han dado. Felicidades por darnos toda esta información. La técnica 65. ¿Cuál es el nombre del libro? Aquí podemos, ahora sí. En el techo del En el planeta. techo del planeta, este libro que describe, bueno, todo lo que estamos platicando y más todavía. Está editado por el Fondo de Cultura Económica y es parte de la colección La Ciencia para Todos. Que bueno, súper recomendable, altamente recomendable. Tenemos más comentarios y más preguntas. ¿La brújula funciona en esa región? Bueno, ya en la zona ya del polo no funciona. Ya no funciona. No, porque estamos en el polo magnético. Es el polo geográfico y el polo magnético a su vez. Por lo tanto, Claro. todo ahí es norte. Todo es norte, están en el norte. ¿Cómo No, se orientan allá? por las estrellas, por las luces. Ya ni por el sol, ¿verdad? Por el sol. El sol y las estrellas. En los ratos de verano, por el sol. Claro. Por cierto, el sol alumbra lateralmente, no verticalmente. No es tan caliente como en las zonas nuestras. Y produce unas sombras largas. De ahí el título del libro El país de las sombras del largas. País de las sombras largas. Porque se produce una sombra. Por eso es una zona Pero congelada. eso se orienta uno por eso, por las sombras también, la posición del sol, las Muy estrellas, bien, claro. los astros. Dice este comentario, el cuerpo humano es una máquina muy compleja y suele adaptarse a todo tipo de clima o ambiente. A lo único que no se puede acostumbrar es a no comer. Dice la técnica 42. Ahí hay que comer. Ahí el que no coma se muere. Eso sí es importante, claro, porque hay que restituir las calorías que uno pierde, que son muchas. Por lo tanto, en ese intercambio térmico hay que suministrar calorías. Claro. Doctor, ¿cuáles fueron las conclusiones de esta investigación? Bueno, ya yo las dije, esta investigación llegó a la conclusión de que la intensidad de los procesos kársticos son más intensos en los países de clima tropical, a pesar de que sea más soluble tanto el dióxido de carbono como el carbonato a baja temperatura. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono se forma fundamentalmente en la zona del suelo por descomposición de las plantas. Eso es un proceso biogeoquímico catalizado por bacterias que son bacterias aeróbicas que toman la materia orgánica, la descomponen en dióxido de carbono, y ese proceso se acelera por altas temperaturas y gran humedad, lo cual es típico de las regiones tropicales. Hasta ese momento había esa gran discusión. ¿Dónde era más intensa? Claro. La denudación química. Otros investigadores también llegaron a la misma conclusión, haciendo estudios en suelo. O sea, se llegó por distintas vías, la nuestra, y otros investigadores también, a esa misma conclusión. Los resultados científicos no se reportan en este libro, está dirigido a todos, como dice Ciencia para Todos, sino en publicaciones, en artículos científicos que han sido publicados, sobre todo en la revista esta geográfica polónica. Y bueno, en distintas partes del mundo. Y en otras partes del mundo, en España, en Suecia, en Cuba también. Aquí en México usted trabaja con el Instituto de Geografía de la UNAM. Sí, yo tengo un intercambio académico con el Instituto de Geografía de la UNAM. Ahí impartimos cursos sobre el tema de la hidrogeoquímica, y en este caso ya desde hace varios años estamos viniendo acá, impartimos cursos de posgrado fundamentalmente de ese tipo,
y también adiestramientos en estas técnicas, en el tema de Carso también. Claro, y actualmente, ¿en qué está trabajando? Bueno, yo trabajo en la Facultad de Química de la Universidad de La Habana y trabajo en este campo, en un laboratorio que yo creo que se llama Laboratorio de Hidrogeoquímica. Hidrogeoquímica. Pues muy bien, ¿qué le parece, doctor, si platicamos un poquito también con Vero sobre este concurso que ya está por llegar a su fin? Muy cerca ya está de cerrarse la convocatoria. Sí, así es. El 30 de junio es el último día en el que vamos a recibir trabajos de todos los chicos y chicas que quieran participar. Y bueno, y qué mejor que una vez más en este espacio podamos dar a conocer un título de la colección. Claro. Y con un tema tan interesante como interesante. este, y que bueno, también finalmente ajeno, ¿no? Pues a este país, ¿no? Claro, que nos abre todo un horizonte de dudas, de curiosidad, de cosas nuevas que aprender. ¿En qué consiste el concurso, Vero? Bueno, en este concurso que está abierto a chicos desde 12 años hasta 25, profesores de nivel medio superior y el subsistema de universidades tecnológicas, invita el fondo a que precisamente lean algunos de los 232 títulos que hemos publicado a la fecha y elaboren, de acuerdo con su edad, un resumen, una reseña crítica, un ensayo o, en el caso de profesores, ensayos o manuales didácticos. En el caso de secundarias, lo que les corresponde es un resumen con comentario y un resumen también para 14, 15 años, en el que van a plantear una pregunta con su posible respuesta a partir del análisis del título que hayan leído. Y bueno, ¿esto a dónde lo van a enviar? Nosotros tenemos una página www.lacienciaparatodos.mx, en donde es un portal que se diseñó especialmente para todos los concursantes y bueno, por supuesto también para cualquier persona que se quiera acercar a conocer los títulos que hemos publicado. Y en él van a encontrar todos los requisitos, todas las recomendaciones para elaborar su trabajo y un apartado en el que dice inscripción. Ahí van a poder entrar, registrarse, necesitan su CURP, es importante que tengan la CURP a la mano, esa es, digamos, la llave para poderse registrar y al final de proporcionar datos del concursante, de la escuela, van a poder enviar su trabajo en PDF por este medio y nosotros lo vamos a recibir para poderlo evaluar. ¿Los premios? Los premios, pues los premios son interesantes por muchos aspectos. Primero, bueno, hay un premio económico, son los chicos de primer lugar, 6,000 pesos, segundo 5,000, tercero 4,000. Los jóvenes que lleguen a tener un primer lugar vienen a la ciudad, en el caso de los que sean del interior de la República, los chicos que viven aquí, bueno, los recibiremos por supuesto también. Durante 5 días estaremos hospedados en un hotel en el que se organizan actividades académicas, vamos precisamente a visitar institutos de investigación en la UNAM, en el POLI, se hacen visitas culturales y se les regala también libros de la colección. Por cierto, bueno, si por aquí están escuchando jóvenes de 19 a 25, los jóvenes que llegan a ganar, se les otorga la beca del verano de la investigación científica que nos da la Academia Mexicana de Ciencias. Pues interesante, súper interesante y sobre todo, bueno, todo lo que aprendemos y conocemos a través de esta colección, aunque no participemos en este concurso. Sí, claro, y sobre todo, como bien comenta el doctor, se tiene un espacio, se tienen títulos que acercan a los jóvenes a la ciencia, de temas tan diversos, tenemos 11 áreas temáticas, y bueno, es ese contacto, a lo mejor primer contacto en el que pues vamos a enamorarnos por ahí, vamos a estudiar otros más que nos puedan interesar y leer y pues qué mejor, escribir. Claro, y bueno, vivir estas experiencias como las que nos comenta el doctor Facundo Castillo, que amablemente hoy nos ha visitado. Pues se nos está acabando el tiempo. Hay una pregunta más de la técnica 82. ¿Por cuánto tiempo se puede apreciar una aurora boreal?
prácticamente se puede apreciar casi toda la noche, lo que va cambiando, o sea, no es la misma. Constantemente está cambiando su forma y entonces durante muchas horas, por ejemplo desde las 10 de la noche hasta las 1 de la mañana, cuando ya empiezan a aparecer otros tipos de luces nórdicas o ya la presencia del sol, entonces ya no se puede apreciar. Claro. Ya en el invierno, cuando se asienta, cuando ya se establece totalmente el invierno polar, digamos toda la noche. Bueno, pues increíble esto y más en este libro, En el techo del mundo, editado por el Fondo de Cultura Económico. No se lo pierdan, este y otros libros de esta misma colección. Y ya saben que podemos participar en el concurso Leamos la Ciencia para Todos. No se olviden que Secundarias Técnicas siempre se ha destacado por esta participación y bueno, ha obtenido buenos premios. Por el momento eso es todo, pero no se vayan. Antes que nada quiero agradecer al doctor por su presencia, a Vero Fuentes también por haber estado con nosotros, y ya tenemos al Colegio Leopoldo Kiel listo aquí para presentarnos bailables de la región. ¿De qué región es? Del norte de México. Nuevo León tenemos aquí en DGES TV. Aquí el ánimo está siempre hasta arriba, así es que vamos a disfrutar mucho con el Colegio Leopoldo Kiel aquí en unos momentos más en DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta, no se vayan, nos seguimos en DGES TV, TV Aprendiendo.